Al principio fue la épica. Todo comienzo no es sino un canto al heroísmo. Esto lo supieron muy bien los griegos. Pero las grandes hazañas tienen un costo. Ellos, que como nadie supieron contar los logros de los hombres, lo sabían. ¿Qué sería de nosotros sin aquel ateniense que corrió desde Maratón para anunciar la victoria del pequeño contra el grande? Ahí nacieron los deportes. No nacen en el juego como se cree. En el juego, como en toda emulación de la guerra, se busca imponerse al otro metafóricamente. Pero uno de ellos se distingue de los demás. El box. El box no es un juego. Uno no juega a boxear, uno boxea. Ya sea en el callejón oscuro, en el parque de la esquina o en un cuadrilátero profesional, apenas uno se pone los guantes y lo que busca es imponerse al otro, literalmente. En este sentido, el box no es una emulación de la guerra, es una guerra. En el box todo es premeditado, porque en el boxeo no hay lugar para la derrota. Por eso el boxeo es épico, y con esto quiero decir que el boxeo es literatura, porque a nadie le importan dos tipos peleándose en una esquina si no sabemos sus nombres o sus historias, porque las historias trascienden a los hombres, y esta, amigos, es la historia de dos hombres, que a más de 50 años de su primer encuentro, lo que lograron sobre el ring sigue resonando en la historia. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este tercer episodio de Épico. Y hoy les vamos a presentar el drama sin palabras a 50 años de la pelea del siglo. Yo soy Jonathan. Yo soy Víctor. ¿Cómo estás, carnal? Todo chido, carnal. Feliz de estar en un nuevo episodio de Épico, de llegar al tercero. Y también bien contento de estar ahora de este otro lado de la narración. Contra todo pronóstico hemos llegado a un tercer episodio. Así es, esperemos que no sea el último. Sí, y esta vez vamos además a hacer un cambio de deporte. Ahora vamos a hablar de boxeo. Concretamente vamos a contar la historia de lo que fue la primer pelea de la trilogía que hubo entre Fraser y Mohamed Ali. Órale, ¿Late? que va. Chido. Dale. Arranquemos. Para empezar, sí creo que es justo que empecemos haciendo un poco de contexto, porque esta pelea no solo es trascendente por lo que ocurrió dentro del ring, sino lo que ocurrió fuera del ring, por todo lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, Por principio, esto ocurre al inicio de la década de los 70, que fue particularmente una década muy, muy agitada, ¿no? Todos los eventos que ocurrieron en la segunda mitad de los 60 iban a marcar el inicio de los 70, ¿no? No solo fue la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles en todo el mundo, sino la búsqueda de nuevos valores y de nuevos códigos morales. Todo estaba cambiando. Era la época de la contracultura. Está la aparición del rock y su efecto masivo como nunca nadie lo había visto. Para 1963, por poner un ejemplo, los conciertos de música se daban en pequeños teatros para 2 o 3 mil personas y en los casos más grandes para 7 u 8 mil. 2 años después, en 1965, los Beatles iban a estar tocando para 50 mil personas. O sea, el cambio es verdaderamente dramático, ¿no? En Estados Unidos la literatura estaba cambiando, ¿no? Ya no querían esos escritores de la llamada generación perdida, como Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, Steinbeck, que eran escritores que acudían como a un pasado melancólico, ¿no? Que veían con nostalgia el mundo pasado. La nueva generación ya demandaba una propia voz. Entonces aparece lo que conocemos ahora como la generación Beat, aparece Ginsberg, aparece Kerouac, Corso, Burroughs. La pintura también cambia, ya no eran como estos valores antiguos donde se apreciaba la figuración, sino ahora el abstracto dominaba, ¿no? Pollock, Rothko, Kuning. Era la época del jazz más experimental y con esto quiero decir que Miles Davis y John Coltrane estaban revolucionando absolutamente todo. Aparece la estridencia de Jimi Hendrix y aparece el rock duro de The Who, ¿no? Es la época de Malcolm X, de Martin Luther King. Es decir, es la época de los derechos civiles y la Guerra Fría, por si fuera poco, ¿no? Sí. Entonces, si todo estaba cambiando, el deporte tenía que cambiar. Ya no eran entonces los deportistas limpios a la Joe DiMaggio, ¿no? Que eran pulcros, conservadores, apegados a la ala republicana de los Estados Unidos.
ahora necesitaban deportistas que los representaran a ellos, a esta nueva generación, que necesitaban deportistas, por decirlo así, que pecaran, que fueran humanos, ¿no? Okay, sí. Y es ahí donde aparecen Muhammad Ali y George Fraser, ¿no? La nueva generación buscaba estos nuevos, estos nuevos héroes limpios, que eran héroes humanos, que fallaran, pecaran, héroes de carne y hueso. Los querían además sensibles con las nuevas ideas. Libertad y equidad iban a ser los discursos, ¿no? Si la juventud había levantado la voz, sus nuevos ídolos éticos y morales también tenían que hacerlo. Es decir, hasta este momento los deportistas no se metían en política, ¿no? A menos que se involucraran de manera directa como con el ejército y que se volvieran como en este sentido muy patriótico, si no, de plano, nadie hablaba de O sea que en cierta medida la sociedad estaba como tratando de que los deportistas se parecieran a esa nueva sociedad que estaba creando en el proceso de cambio, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en 1967, Muhammad Ali se declara objetor de conciencia y se negó a participar en la guerra de Vietnam, y eso cambiaría para siempre la historia de su vida y, como estamos diciendo, la historia del deporte. Entonces, Muhammad Ali dice: sea cual sea el castigo por defender mis creencias religiosas, aunque sea ponerme frente al fuego de las ametralladoras, me enfrentaré a él antes de renunciar a Elijah Muhammad y a la religión del Islam. Estoy dispuesto a morir. Esto lo declaró en una rueda de prensa. Como consecuencia de esta declaración, le quitaron su título de campeón de los pesos pesados. Que, para quien no lo sepa, los pesos pesados es a partir de los 90 kilos. Bueno, ahora ya hay una división crucero que es como de 90 a 95 kilos, que son divisiones que se fueron creando a lo largo a partir de esas fechas, porque si no había de pronto peleas donde sí le llevaban 15 kilos. La diferencia era mucha. Entonces, por eso empezaron a crear como divisiones intermedias. Pero en ese momento era a partir de los 90 kilos. Entonces podías ver un peleador de 90 peleando contra alguien de 120. Era muy desigual. Entonces esta postura política de Muhammad Ali le hace que le quiten el título. Sí, tiene una consecuencia muy clara y muy inmediata. Le quitan su título y le quitan su licencia. O sea, no solo pierdes el campeonato, sino que ya no puedes pelear. Entonces ahora, esto es curioso, ¿no? Porque esto es en Estados Unidos, que es la misma sociedad que vota por Nixon, o por Reagan, o por Bush, padre e hijo. La misma sociedad que vota por Trump. O sea, esta decisión de Muhammad Ali dividió al país. Todos los conservadores vieron mal esa decisión y encontraron en él al enemigo ideal. Era joven, era afroamericano y era musulmán. Entonces, evidentemente a toda esa área, un target de odio bien cabrón, ¿no? Y se dividió. Para los que creen que estos conflictos modernos que hay en Estados Unidos los han traído a lo largo de su historia. Y aparte, ¿no? Por lo que nos dices en el contexto, estaba calientísimo ese asunto. Claro. Y entonces, para ese momento, el retador oficial, si no le hubieran quitado su título a Muhammad Ali, el retador oficial era Fraser. Y él reconoce, en ese momento cuando se da todo esto, él queda un poco bailando porque es ahora contra quién voy a pelear, pero él no se preocupa en ese momento por eso y él decide reconocer el sacrificio que hace Muhammad Ali y lo apoya, ¿no? Aunque él era el retador oficial, dice, bueno, pues mi retador ya no está, pero yo entiendo sus razones, ¿no? Y manifiesta públicamente el apoyo a Muhammad Ali. Entonces, cuando Ali pierde su licencia para boxear y quedó duramente marginado durante 3 años, Fraser estuvo a su lado todo ese tiempo. Fraser declaró en una entrevista en apoyo a su amigo, porque eran amigos, ¿no? Él dice: si los baptistas, que era la religión que él practicaba, si los baptistas no pudieran pelear, yo tampoco pelearía. Es decir, que él entendía y apoyaba la lucha que estaba haciendo Muhammad Ali, ¿no? Al grado que durante esos años en que Ali no pudo boxear, fue Fraser quien lo apoya no solo moralmente, sino económicamente. Fraser... O sea, eran ese tipo de compas. Sí, eran ese tipo de compas. No, o sea, eran no solamente de como empatía, de colegas de profesión. De colegas deportistas, no, ellos eran amigos, ¿no? O sea, Fraser vio porque a Muhammad Ali no le faltara nada para comer, para sostenerse, para que pudiera entrenar. Su apoyo fue más allá. Fraser le dijo, esto se lo dice Fraser a Muhammad Ali, le dice: haré todo lo que pueda para ayudarte a recuperar tu licencia. Cuando Ali pierde su licencia y pierde con ella el título y deja por tanto vacante el cinturón, y al ser Fraser, como ya les decía en ese momento, el retador número 1, pues se tiene que organizar una pelea para quién va a ocupar eso. Entonces, pues ya estaba Fraser como retador 1, entonces busquen al siguiente retador en la fila, que va a ser Buster Mathis, quien va a ser el otro retador, y ellos dos compiten por el título en 1968. Fraser lo derrota en el 11º round y en ese momento se corona campeón del mundo. Entonces, ya no hay vacante, ya hay campeón del mundo, que es George Fraser. El cinturón que era de Ali, el cinturón que era de Ali, tiene Fraser. Lo tiene Fraser. Entonces,
Cuando Ali se niega a ir a la guerra y toda el ala conservadora americana lo declara a su enemigo, hacen lo más natural y se apegan al librito. Apoyan al otro. Entonces, tú eres mi enemigo, entonces el de enfrente es mi amigo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese otro? Quien sea, no importa, mientras esté contra Ali. Y ellos decidieron hacer de Fraser su estandarte sin que Joe lo supiera o estuviera siquiera de acuerdo. Lo hacen simplemente porque ganó el campeonato, nuestro nuevo campeón, lo apoyamos a él. Es decir, de haber ganado la pelea Mathis, sí, hubieran apoyado a Mathis, ¿no? O sea, esto no era porque Fraser fuera Fraser, ¿no? Entonces, por otro lado, el ala liberal decide más o menos lo mismo, apoyar a Ali. Entonces, los conservadores, de manera maniquea, están apoyando a Fraser, pues entonces nosotros liberales apoyamos de manera maniquea a Mohamed Ali. Entonces, o sea, los sectores políticos de Estados Unidos están tratando de encontrar un representante en el deporte y los agarraron a estos, a uno por bando. Ajá, uno por descarte y al otro por estar en contra, ¿no? Claro, pero los dos reaccionan exactamente de la misma manera. No solo apoyo a uno, sino ataco al otro. Ok. O sea, los que apoyan a Mohamed Ali en consecuencia van a atacar a Fraser. Los que apoyan a Fraser en consecuencia van a atacar a Mohamed Ali. Entonces, es como si, perdón, en España los grupos políticos hubieran hecho política en torno a Messi y Cristiano Ronaldo. Exactamente, o sea, no solo es como la afición al fútbol haciendo eso, yo le voy al Madrid y por tanto a Ronaldo, sino incluso los que ya ni siquiera apoyan el fútbol empiezan a tomar partido, ¿no? Ok, va. Entonces empieza una campaña mediática que declara a Joe, esto desde la ala liberal, declaran a Joe el falso campeón. Y esto es importante porque para ese momento la noticia bien vista era la oposición a Vietnam, que es la noticia que domina, y son los movimientos civiles, y por tanto era la nota que llevaba toda la atención. Entonces todo ese apoyo a Mohamed Ali empieza a generar muchísimo revuelo. E insisto, esto ya estaba saliéndose, desde ese momento ya estaba saliéndose de los límites del deporte, ¿no? Porque Mohamed Ali ya no era el boxeador que había perdido o ganado un título, era el boxeador que se había puesto a un gobierno, o sea, politizó el boxeo, ¿no? Ya, sí. Entonces, a todos les importa saber qué tiene que decir Ali, porque a los ojos de ellos es cercano a su causa, pero nadie se molesta en preguntar qué tiene que decir Fraser. Hay marchas sobre movimientos civiles en donde se llegaron a ver carteles que decían Mohamed Ali sigue siendo el campeón. Iban a protestar sobre los derechos civiles y sin embargo había carteles que decían Mohamed Ali es el campeón. No, el contexto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero esto empieza a demostrar cómo ese acto de Mohamed Ali, ese acto público de Mohamed Ali, hizo que el deporte, en este caso... O sea, metió la política en el deporte. En el deporte, exactamente, ¿no? Entonces, Ali deja de ser un boxeador más y se convierte en una víctima del sistema, en otra voz contra la guerra y por tanto en uno de ellos. Ok, ya es un representante que lo van a colocar al mismo nivel que colocan a Malcolm X o que colocan a Martin Luther King o a César Chávez, ¿no? Entonces, ya es un defensor de los derechos civiles, ya no es un boxeador. Eso es un estandarte de una postura política. Exactamente, ¿no? Entonces, mientras se está dando toda esta disputa y empieza de a poco a crecer la bola de nieve, Fraser hace lo que siempre había hecho hasta ese momento, es callar y ayudar a su amigo. Su personalidad no era pública ni combativa como si era la de Mohamed Ali, ¿no? Él era muy callado, tímido, muy poco expresivo. Así que él prefería no engancharse o declarar nada que pudiera resultar polémico así en lo absoluto. ¿Entonces nunca dijo nada al respecto? No, él se mantuvo callado, rara vez negaba o contradecía. O sea, si alguien decía algo malo de él, sonreía y no decía nada, ¿no? Le valía madre. Sí, le valía madre, ¿no? Él estaba como muy en lo suyo. Incluso cuando la escalada de declaraciones había llegado a límites impensables, que ya los veremos en un momento, él solo sonreía y le sacaba la vuelta al tema, ¿no? O sea, no se enganchaba con nada. Entonces, digamos que Fraser estaba enfocado en ayudar a su compa. Para evitar que los años fuera del box desaparecieran a su amigo, porque todos sabemos que la carrera de cualquier deportista es muy corta, tiene una franja muy corta, y en el box, que además es un deporte con contactos aún más corta, y él sabía que el tiempo que durara esa suspensión de la licencia de Mohamed Ali le podía acabar la carrera. O sea, era viable que Ali no volviera a pelear. Entonces él ayudó, empezó a organizar eventos de exhibición, hoy que están tan de moda, ¿no? O sea, hemos visto pelear no sé cuántas veces a Chávez con el travieso y eso. O sea, esas funciones empiezan realmente ahí con Fraser y Mohamed Ali, haciendo exhibiciones que las cobraban y esa lanita iba para Mohamed Ali. Entonces Fraser, o sea, organizaba esto, o sea,
cedía parte de su tiempo para poder ayudar con peleas Claro. a Ali. Claro, Que daba chance porque no eran profesionales. Exacto, ¿no? no eran profesionales, entonces era de exhibición, peleaban 2-3 rounds, donde estaban marcando golpes, y esa lanita por verlos juntos, se iba y le ayudaba a su compa, pero además creo que iba calentando la cosita de la emoción de sí verlos juntos, porque dado esta circunstancia, después de lo que hizo Ali, pues la pelea no se había dado, ¿no? O sea, se había truncado. Se iban a tener que enfrentar y por la cuestión de Ali no se da. No se da, exacto. Entonces estas exhibiciones... Y en el tanto se está calentando, sí, ¿no? Exactamente, se está calentando, ¿no? Además de hacer eso, daban entrevistas y salían juntos en revistas, programas de televisión, en programas de radio, siempre sonriendo y bromeando, o sea, es decir, la amistad también en su punto... O sea, frente a cámaras también... Todo está chido, ¿no? Okay. O sea, ellos compas, al frente y afuera, y Fraser haciendo lo que había prometido, Entonces, más bien por fuera es donde se está haciendo división con ellos, pero Exacto. ellos están unidos. Ellos no compas. tienen pedos, es la banda la que está Ajá. haciendo su desmadre, ¿no? Órale. Entonces, de esta manera, es decir, Fraser es muy consciente que está decidido a toda costa a que le levanten el castigo a su compa porque lo consideraba injusto. Recordemos lo que había Claro, dicho, ¿no? sí. Que si los baptistas no pudieran pelear, él no peleaba. Entonces él dice, esto es injusto. Y acudió a todo el mundo que tuviera un poco de influencia para lograrlo. Empezó a tocar puertas, ¿no? Se acercó incluso a uno de los comisionados de boxeo de Pensilvania que se llamaba Chuck Benalik, que era un exjugador de la NFL, muy famoso en su momento, pero que además había servido a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre. Y esto iba a determinar mucho. ¿Por qué? Porque Benalik en ese momento pues, es un hombre muy poderoso, tiene muchos poderes, Claro. pero es un patriota. Entonces, por sus convicciones militares, lo llevaron a declarar: si Ali no movió un dedo por el ejército, yo tampoco voy a mover un dedo por él. Entonces, es esto, ¿no? Esta declaración de Ali, todo el mundo la está tomando como si fuera algo personal, y se está exacerbando y está creciendo la Claro, pelea. este comisionado no está viendo en Ali un deportista, No. está viendo a una persona que no apoyó al servicio militar de su país, ¿no? Claro, O sea, y no solo en el sentido de que si le preguntáramos hoy a un basquetbolista qué piensa de una injusticia que le hacen a un futbolista y en ese momento somos deportistas apoyamos, no, en este momento Benalik es comisionado de boxeo en Pensilvania, Claro. o sea, es incluso su gremio, no es que le pregunten a fulano de tal, es alguien que tiene el poder de devolverle la licencia. O sea, lo están tratando un poquito como de borrar como a Kaepernick. Exactamente, es un poco eso, nada más que en este momento, digamos, cuando pasa lo de Kaepernick, él es una estrella en ascenso, en este momento Ali ya es la estrella. Entonces tiene más peso lo que le está pasando a Ali, Claro. es más mediático y es más difícil que lo borren, como sí lo hicieron con Kaepernick, ¿no? Sí, Entonces, ahí, en este momento, y agárrate, carnal, porque empiezan las ideas más descabelladas. A ver. ¿Por qué? Porque pues ya no quieren sesiones de exhibición, ya habían tenido varias y pues aunque está chido, pues ya empieza a aburrir, ¿no? Lo que quieren, y es lo que estaba pasando calentando esto, es quieren una pelea que realmente mostrara quién de los dos era el verdadero campeón del mundo. O sea, sí hay un sector que independientemente de la política, sí quiere que estos güeyes se agarren a madrazos, ¿no? Son la piola los dos, queremos que se den en la madre, ¿no? Ok, Entonces, sí. no olvidemos que los dos están en sus tempranos años 20 y que ambos están invictos. También morros, O sea, no manches. y es que entonces empezaban los profesionales a los 15, 16 años. Hoy es más común que empiecen a los 20, 21. Claro. Exceptuando hoy el Canelo, que sí es un tipo que empezó a los 15 años, ¿no? Pero eso ya hoy es poco común. Entonces era la media, ¿no? Entonces están en sus años 20 muy tempranos y están invictos los dos. Son la pura piola. Entonces la gente quiere verlos en un enfrentamiento real, ¿no? Son considerados para ese momento, pese a que sus carreras, insisto, llevan ya algunos añitos, Ajá. ya son superestrellas, son considerados dos de los mejores pesos pesados de la historia. No manches, O sea, ya en ese punto Sí, de su sí, carrera sí. ya están en el top. Sí, sí. Su nombre ya suena al lado de los más grandes peleadores hasta ese momento. Que ahí les va. Es una lista así de la élite del boxeo. Cuando se metan a ver quiénes son los 10 mejores peleadores de toda la historia, aparecen estos nombres, ¿no? Joey Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Primo Camera, Rocky Marciano, Sonny Liston, que es por cierto a quien Ali, que entonces todavía se llamaba Cassius Clay, derrotó haciéndolo lucir verdaderamente mal en 2 ocasiones. Y es a quien le quita el campeonato. Ajá. Entonces, Muhammad Ali y Fraser ya están en esa lista y sus carreras están comenzando, pero sus capacidades técnicas y la capacidad que tenían para derrotar a sus oponentes los tenía en ese nivel, ¿no? Entonces, eso hacía que la pelea entre ambos fuera esperada literalmente por todos los amantes del boxeo del planeta, ¿no? O sea, tienes a dos monstruos de ese tamaño en un momento duro
dulce de sus carreras, que se den. Es un poco, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Como lo que terminó por no pasar, en este caso sí ocurrió, en ese momento lo que terminó por no pasar, cuando estaban en el pináculo de su carrera Mayweather y Pacquiao. O sea que esa pelea sí se dio, pero se dio después, ¿no? Ya Pacquiao venía para abajo. Y por el estilo de boxeo de Mayweather, él podía sostener todavía sus habilidades, ¿no? En este momento los dos sí están en el pináculo de su carrera, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de conseguir una licencia para que peleara, empiezan a pensar, digamos, fuera de la vasija. Alguien, digamos, de mente muy creativa, dice, vámonos a pelear a Tokio. A Tokio, o sea... Y esto... ¿Por qué a Tokio? Casual, ¿no? Es que la pelea de antes, las preliminares iban a ser Godzilla contra King Kong. Ok, sí. Se entiende. No. Monstruos, a final de cuentas. Exacto. Esto sí les ponían en su mano. Okay. De hecho, esto en este momento ya es la cosa más común del mundo, pero en ese momento sí era algo verdaderamente raro, porque hasta ese día nunca ninguna pelea por un campeonato del mundo se había peleado fuera de los Estados Unidos. Ok, pero no iba a tener validez, ¿no? Sí, en este caso por lo mismo, cuando dicen vamos a Tokio, es que todo el mundo dice, a ver, esto es una locura. O sea, primero, nunca se ha hecho y dos, carece de validez, ¿no? Ahora, insisto, esto puede parecer normal hoy, pero entonces no lo era. Entonces, ante esa imposibilidad terminan diciendo, bueno, ¿por qué no nos vamos a pelear a una de las reservas de los nativos americanos? Porque pues, al final seguimos en Estados Unidos, pero es una nación independiente, ¿no? Claro, entonces dice, vámonos autónomos, exacto, vamos a una reserva que está en Oklahoma. Casual, ¿no? Pero el gobierno de Oklahoma, que si bien no tiene capacidad de decisión frente a la reserva, pues sí pueden decirle, oye, no mames, hay como sugerencia, no dejes que estos güeyes vengan a hacer su circo aquí adentro, ¿no? Claro. Y logran hacer que eso pues, no se lleve a cabo, por supuesto, ¿no? Y entonces se lleva a una idea que ahí sí ya digo yo, verdaderamente, alguien estaba muy pacheco, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no lo subimos a los dos? A un 747 con un chingo de cámaras y que peleen en el aire y lo televisamos todos. Y lo dejamos caer para que sea en ingravidez. Exacto, para que peleen en ingravidez, ¿no? No manches, no es cierto, güey. Eso pasó en Los Simpsons. Sí, con el barco El barco en aguas internacionales. Exactamente, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tampoco se hizo. Qué pena que no se dio, güey. Exacto. Bueno, entonces, Fraser hizo lo que tenía que hacer ante esta cosa que, digo, como no sucedió nada de estas cosas que estaban proponiendo de manera muy alegre. Oye, ¿y no sabes si alguno de los dos dijo, va, lo del avión me late? No, sí creo que estaban ellos muy en su onda. Es que, ¿sabes qué? Esto era muy mediático. O sea, eran los medios los que estaban queriendo hacerlo a toda costa. Y no les preguntaban. Sí, no, ellos seguían como muy casados en el plan que tenían, que era Fraser ayudar a Muhammad Ali. Incluso, es para este momento que Fraser, ya viéndose en una circunstancia, digamos, donde ya había tocado todas las puertas que tenía que tocar, ya había hablado con toda la gente que tenía que hablar, pues va y toca la última que le queda, ¿no? Entonces llega y toca el timbre en la Casa Blanca, ¿no? Y ahí pregunta, disculpen, se encuentra don Richard Nixon, don Nixon sí está, habla con el presidente y le pide de favor que le devuelva la licencia para pelear a Muhammad Ali. Incluso se sabe... Es neta, sí, es neta que se entrevista con el presidente y tercero. De hecho hay una foto del evento donde están dándose la mano en un evento... Parece un evento estos grandes donde invitan, ya sabes, a muchos deportistas y ahí aprovecha Fraser para hablar con él. Y se sabe que incluso Nixon bromeó y se da el espacio de bromear con Fraser y le dice, hey, ¿pero estás seguro de que puedes derrotarlo? A lo que Joe Fraser le dijo, se mama. Sí, ¿no? Entonces, para ese momento que ya estamos en 1970, recordemos que esto, lo de Muhammad Ali ocurre en el 67, o sea, ya van 3 años. Ya van 3 años parado. Sí, y a lo más entrenando, ¿no? Pero no está en contacto con nadie, ¿no? Claro, sí. Se desconoce, esa parte sí se desconoce de si estuvo haciendo sparring o algo, solo estaba en gimnasio nada más, ¿no? Entonces... pero no es lo mismo, aun si lo hiciera, no es lo mismo que la competencia directa, ¿no? Y entonces aquí digamos que en este momento las voces mediáticas se dividen en dos. Hay quien dice que sí le devuelve la licencia por la influencia de Nixon, que Nixon sí llama y dice, a ver, ya devuélvale la licencia a este cabrón. O hay quien dice que como para ese momento
la guerra de Vietnam está llegando a un punto tan fuerte que ya es, en la escalada de lo que fue ocurriendo en Vietnam, al principio eran pocos los descontentos y luego más, y luego las manifestaciones en el 68 y el 69. Para el 70 ya es tan incontenible el repudio a Vietnam que llega un momento que hay quien afirma que esto está ocurriendo de devolverle la licencia un poco para desviar el tema, ¿no? Ok, eso es como de vamos a favorecer que se dé la pelea para distraer la atención del tema político. Entonces digamos que ahí es donde se dividen las opiniones. De Quien cortina dice de que, humo. exacto. Entonces, ¿quién dice, quien quiera creer que sí le dan la licencia porque Nixon mete la mano? Ajá. O quien dice, es porque esto ya es insostenible y había que dársela para desviar la atención, ¿no? Ajá. Entonces, a partir del día 1, de que se anuncia la pelea, o sea, ya le devuelve la licencia, se anuncia que se da. O sea, estos dos lo venían cocinando, lo tenían muy en serio, les devuelven la licencia y a partir del día 1 la actitud de Ali cambia por completo. Y yo digo que no cambia, yo digo que realmente se desnuda. Y ahora les voy a decir por qué, y esto evidentemente es mi opinión personal, ¿no? A partir de ese momento, los grandes amigos, los que habían hecho toda esta campaña, los que habían luchado juntos porque le devolvieron su licencia, Mohamed Ali comienza a llamar estúpido a Fraser en televisión abierta. Así, de huevos empieza a decir que este es un estúpido, ¿no? A la madre. Lo imitaba hablando de manera muy simiesca, diciendo estupideces, o sea, como poniendo estupideces en la boca de Fraser, aplastándose la nariz y levantándose las orejas para dar una impresión todavía más simiesca. Lo ataca físicamente diciendo que es feo, que no sabe hablar, cosas por el estilo. Pero ya para cuando él empieza a decir que no se ve a boxear, que es un poco lo que sí podemos entender cuando se van a calentar peleas, de este es lento o este es un tronco. Simón, yo le gano. Exacto, esto ya no importa, ¿no? O sea, todos los ataques personales ya habían dominado, porque sabemos cómo funciona el periodismo. Si yo digo, fulano es estúpido, pero además no sabe boxear, lo que va a salir en el tablero es que le dijo estúpido, ¿no? Entonces, eso, ya para cuando empieza a hablar de las capacidades pugilísticas de Fraser, ya no importa. Ya lo que está importando a nivel mediático son los insultos. Oye, pero Fraser había sido bien buen pedo con Ali, su super compa. Pero cambia eso. El día 1, ni siquiera es una semana después o que haya habido un desacuerdo. El día 1 de que se anuncia la pelea, Ali cambia completamente, ¿no? Ahora, hay quien salía a tratar de descafeinar el asunto diciendo, hey, pero Ali siempre insultó a sus oponentes. Primero, como si eso fuera una disculpa, ¿no? Mamón con todos. Exactamente, es como, sí, no mames, ¿no? O sea, él insultó a todos, ¿no? Pero esto no es verdad, con Fraser fue mucho más allá. O sea, él no solo lo insultó, a él lo humilló, lo denigró. O sea, él sabía, porque es cierto, Ali, esto todo el mundo lo sabemos porque hemos visto muchos videos de Ali no solo viéndolo boxear, sino en entrevistas. O sea, Ali era un tipo muy inteligente, con una facilidad de palabra tremenda, era un tipo con una capacidad de improvisación escandalosa, ¿no? Entonces, él sabía, showman. Era un gran showman, ¿no? Entonces, él sabía que en el terreno de las declaraciones polémicas, él llevaba la de ganar. Porque él era capaz de enamorar a la prensa y de jalarla de su lado. Y lo dices que el otro güey ni hablaba, ¿no? Exacto, al otro güey llegaban y le decían, no, y es que Ali dijo que eres un estúpido. Y él, pues es lo que dijo, ¿no? O sea, él seguía como sin engancharse mientras Ali estaba dándose un festín, ¿no? Y entonces, esta batalla que empieza a darse ya fuera del ring, la campaña mediática, ahora sí ya entre ellos, no entre los bandos políticos y sociales, ahora sí entre ellos, pues digamos que ya hay una masacre de un solo lado, ¿no? Mohamed Ali está ganando. Uno ni mete las manos. Sí, el otro no está ni metiendo las manos, ¿no? Los insultos son personales, raciales y humanos. Ali le dio la espalda y se le olvidó que si tuvo dinero para comer, había sido por Fraser. Miren, para que se den cuenta de esto, llevó las declaraciones un paso todavía más allá de lo que yo creo que cualquier deportista en cualquier época hubiera dado. Ali dijo sobre la pelea con Fraser en una entrevista en televisión abierta. Él dice, esta es una guerra espiritual sagrada porque él es un tío Tom. A la madre. Y digo, bueno. Lo dice un musulmán. Sí, lo dice un musulmán. Fraser siendo cristiano baptista y el otro siendo musulmán, sabemos que decir esto es una guerra sagrada. Sí, no es cualquier cosa. No. O sea, esto es muy una idea muy delicada. Muy de peso. No son solo palabras, esto es casi un llamado a la acción. Están llamando a una guerra sagrada, ¿no? O sea, es sumamente delicado. Imaginen que esa declaración cómo atiza las brasas, ¿no? Eso por el lado ahora ya religioso.
O sea, claro, vamos sí, sumando sí. cosas, ya no era la parte social, ya no era la parte de la injusticia y la guerra. Sí, es el problema social, el problema político El y ahora, deportivo y ahora el religioso. El ¿no? religioso. Entonces, Oye, y justamente en ese caldo de cultivo de conflicto que eran los 70s en Estados Unidos, claro, ¿no? o sea, no lo dices hoy, que hoy causaría problemas. Claro. En ese momento, ¿no? No manches. Entonces, pero recordemos la última frase de la oración. Le dice que es un tío Tom. Que, digo, no hay que ser un experto en la historia afroamericana para saber que el tío Tom es uno de los insultos más graves que se le pueden hacer a una persona afroamericana. Así es. Entonces, sumemos, a eso me refiero cuando digo que esto era racial. Claro. O sea, convoca a una guerra ya no religiosa, política, Sí. racial. Entonces, Mohamed Ali está con la boca suelta y está destruyendo Sí, todo. porque si lo habían tomado a él como un abanderado de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, al otro lo está colocando en el lado del servilismo, ¡Claro! del sector dominante, ¿no? Y fíjate, esto es muy importante porque esto se lo viene a decir no solo, aquí me voy a extender un poco, no solo a un boxeador afroamericano, o sea, se lo dice a Fraser, que él descendía de esclavos. Él había crecido en los campos de algodón de Carolina del Sur. O sea, no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a alguien que sí había padecido toda esta historia racial en los Estados Unidos. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis para que veamos las cosas que vivió Fraser. En una ocasión, mientras estaba dando todo esto, ya siendo el campeón del mundo, Okay. fue a visitar a su madre en el condado de Beaufort, en el condado de Carolina del Sur. Ya. Estando ahí, ve que su madre necesitaba algunas cosas y se dirige a un banco con un cheque para cobrar dinero, para Ajá. poder dejarle dinero a su mamá para que lo que le hiciera falta, ¿no? Sí, En el banco, Fraser, siendo el campeón de los pesos pesados del mundo, le niegan cobrarle el cheque porque es negro. Y le dicen, vente a cobrarlo a otro lado. Ahí es donde creció Fraser. Fraser comenzó a trabajar en esos campos a los 7 años, mientras que Ali no trabajó un solo día de su vida en otra cosa que no fuera boxeo. O sea, Ali venía no quiero decir que venía de una familia acomodada, Ajá. pero sí venía de una familia donde no le hacía falta comida. Ya. Entonces él desde joven pudo asistir a los gimnasios, a entrenarse, a prepararse como boxeador, sabiendo que en su casa había comida. Él no tenía otra preocupación. Entonces, ese chico que crece en un entorno, digamos, de clase media-baja, Sí, o sea, su contexto no fue tan marginal como otras personas. ni remotamente, ¿no? Sí. Entonces, en una entrevista, Ali le dijo a su entrevistador, que era un hombre blanco, Ujú. esto es importante por lo que sigue, y cito a Mohamed Ali. Él dice, Fraser es otra clase de negro, no es como yo. Ajá. Hay dos clases de esclavos. Joe Fraser es peor que tú para mí. O sea, Eso- peor que un blanco, o sea, es para él. Fíjate o sea, el nivel de lo que está diciendo Mohamed Ali. Es por eso que yo digo que toda esta gente que trató de descafeinar el asunto diciendo, hey, Mohamed Ali siempre atacó verbalmente a sus oponentes. Nunca, sí. No, se está De pasando nadie de dijo lanza, muy esto, cañón, ¿no? ¿eh? Entonces, ¿cuál es la justificación? En alguna ocasión sí le preguntan a Mohamed Ali por qué este odio, ¿no? Entonces, él dice que porque en una entrevista banquetera que le hicieron Ajá. a Fraser, y ya hemos venido diciendo que Fraser era un tipo que no se involucraba, que no se enganchaba, Ujú. le preguntan algo, y entonces él se refiere a Mohamed Ali como Cassius Clay. Se dice, bueno, pues es que Clay esto, y lo hace por su nombre original, y eso es lo que dice Ali, que él toma como una afrenta personal porque lo llamó por su nombre de esclavo. No Y entonces, eso según Ali era lo que lo hacía peor para él que el entrevistador blanco, porque él decía que Fraser trabajaba para el enemigo. No mames, estaba bien pinche loco ese güey. Entonces, ¿Qué onda? pues eso, insisto, no hay que ser expertos en la historia afroamericana en los Estados Unidos para saber que lo que estaba haciendo Mohamed Ali simplemente estaba rebasando toda línea Sí, posible. sí, ya, o sea, ya no es show, ¿no? O sea, Sí, ya se ve que realmente ahí hay un problema de fondo muy cañón, ¿no? Porque como escuchábamos en la introducción que escuchamos todos al inicio del episodio, cuando digo que el box es una guerra, también es una guerra leal. O sea, es una guerra entre Claro, pares sí. arriba de un ring. Lo que está haciendo Mohamed Ali ya no, Sí, es bien ya desleal, no es ¿no? leal, Claro. ya no es parejo. Incluso si no hubiera sido tu compa, ya estaría pasado de lanza. Claro, o sea, aunque no hubieran sido amigos, luego de que hizo todo lo que había hecho por él, creo que ya era verdaderamente innombrable. Pero bueno, veamos un poco de quién era Mohamed Ali.
Hoy, todo esto que estoy contando hay que contextualizarlo porque todo esto ya se sabe hoy, pero en este momento no se sabía. En este momento esto está un poco oculto, lo saben muy pocas personas. Hoy es decir, yo no puedo culpar a toda la gente que apoyó en ese momento ciegamente a Ali porque no sabían esto. Habría que ver si hubieran sabido estas cosas, cómo hubieran reaccionado, ¿no? Sí, Pero sí. veamos las cosas que no se televisaban. No se televisó, por ejemplo, las declaraciones de Abdul Raham, donde él reconocía que todas las cosas que había dicho Ali sobre Vietnam, Ajá. eso de por qué debo ir a pelear con gente que nunca me ha hecho nada para defender a los que me atacan todos los días, o eso de que el Vietcong nunca me ha llamado un negro asqueroso, todas esas cosas las había dicho él, Abdul Raham, que era una especie de digamos, hoy diríamos el community manager de la nación del Islam. O sea que ese güey le daba línea a Exactamente. Ali. Él era el que le preparaba los discursos. No. Él decía que le tenía, esto lo dice Abdul Raham, que él le tenía programada una agenda política, porque Ali en ese momento se había convertido en el activo más valioso del Islam. ¿Por qué? Porque en ese momento, recordemos que ya en ese momento Malcolm X se acaba de separar públicamente de Naya Mohammed, y entonces que Malcolm X es el gran representante, el tipo que está logrando convocar que más gente se convierta al Islam, se pelean públicamente, se separan, Ali toma ese lugar en el Islam, ¿no? Más bien lo meten a ese lugar que ocupa ese espacio, ¿no? Exacto, pero habría que decir, digo, aunque es un hombre muy joven, es un hombre adulto, debe ser consciente de lo que está haciendo, ¿no? Claro, sí. Porque incluso aquí también, haciendo otro paréntesis, hay un documental grandioso ahora en Netflix sobre la amistad de ellos dos, y creo que ahí se deja ver donde al final Ali sí rompe con... Sí, con Malcolm X. Esto que está pasando con Fraser se lo hace a Malcolm X. Y es ahí donde yo decía hace ratito que no es que haya cambiado a Ali, sino que lo desnudaba. Es decir, yo sí creo que en el fondo Muhammad Ali sí era así. O sea, sí era un tipo sumamente egoísta, capaz de quitar a todo el que estuviera en medio con tal de que lograra sus objetivos. Quizás soy muy severo, pero déjenme sigo dando datos para que ustedes forjen su propia opinión, ¿no? Lo que parece es que a medida que se radicalizó la postura de Ali en el Islam, se fue dando esta desvinculación con Fraser y confluyó en un momento donde ya Ali se le dejó ir, ¿no? Exactamente. Entonces, parte de esta agenda que está llevando Abdul Raham es que Ali se volviera pro-segregacionista. Y entonces aquí empezamos a ver la tremenda contradicción. Sí, porque claro. por un lado todo el grupo político que lo está apoyando como uno de ellos ante los derechos civiles, pues por otro lado acá lo están teniendo como pro-segregacionista. Estaba convencido, y esto es muy fuerte, estaba convencido de que los blancos, Muhammad Ali, estaba convencido de que los blancos y los afroamericanos no eran iguales. No manches. Al grado, de doble de tambores, de que se reunió con el Ku Klux Klan para establecer estos principios básicos. No mames, salí con el Ku Klux Klan. Hoy hay un video que lo pueden buscar en YouTube quien quiera verlo, para que lo escuchen de su propia voz. Hay un pequeño video donde de cuando él se iba a celebrar ya la tercera pelea, están en Manila, y alguien lo está entrevistando y le preguntan sobre aquella supuesta, porque para ese entonces era un rumor a voces, si él se había reunido o no con el Ku Klux Klan. Entonces le preguntan, oye, ¿sí pasó esto? Y él se pone a fanfarronear sobre eso, dice que es cierto, e incluso dice, y aquí lo cito, dice que cuando estaba con ellos, él les dijo: los negros deberían casarse con sus propias mujeres, los pájaros azules con los pájaros azules, los rojos con los rojos, las palomas con las palomas, las águilas con las águilas. Dios no cometió ningún error. Su madre. Estas son las palabras del hombre que estaba abanderando los derechos civiles. Exacto, que justamente una de las ideas es el antisegregacionismo, ¿no? Exactamente. O sea, eso se está convocando, esa es la imagen pública que se tiene de Ali, pero al interior, que esto, insisto, esto que se vuelve un rumor a voces solo se va a confirmar hasta la tercera pelea. A eso me refería con que yo no puedo culpar o responsabilizar a la gente de apoyarlo cuando no sabían esta parte específica en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso va dejando en claro para mí cómo está ocurriendo todo alrededor del círculo de comunicación de Muhammad Ali y de que es Abdul Raham el hombre que está bueno, incluso él, y esto es importante, perdón que me atraviese así, porque él cuando habla de cómo llevan en ese momento todavía a Cassius Clay a la nación del Islam, él se refiere como que lo reclutaron. O sea, no hablan de una conversión religiosa, hablan de un reclutamiento, que a mí me suena
como a cuando Gatorade reclutó a Michael Jordan para vender juguitos anaranjados. Sí, no fue un proceso natural en el sentido de que Ali se fuera acercando y poco a poco fuera adentrando en la organización, sino que hubo un intento premeditado de atraerlo y convertirlo en algo, de ¿no? relaciones públicas completamente. No es un asunto de te traemos a ti para que tú atraigas más gente. Es decir, que en ese momento todavía Cassius Clay, que es un escuincle de 19, 20 años, que sabe, y vaya que sabe de boxeo, porque en ese sentido nadie está poniendo en tela de juicio las capacidades pugilísticas de Muhammad Ali. Él es un joven apuesto, carismático, inteligente, la prensa lo ama. Eso es todo lo que es Cassius Clay, no hay más, ¿no? Cuando Abdul Raham lo recluta, lo hace pensando en que estas características le van a venir bien al interior del Islam, van a convertir a esta gente. El Islam ve en Cassius Clay, lo que decía ahorita, a un Michael Jordan vendiendo Gatorade. Entonces son ellos los de las ideas separatistas que ven en la gente blanca a demonios de ojos azules. Esto lo sabemos que así se ha manejado dentro de la nación del Islam. Sí veían a los blancos así. Sí. Entonces ellos empiezan a decirle estas ideas a Ali. Es decir, yo sí creo que esto que declara Ali fanfarroneando de su reunión con el Ku Klux Klan es justo ya años después de que Abdul Raham ya está estableciendo esta línea política con él. Es decir, yo no sé si sea correcto hablar de un lavado de cerebro, no lo creo así, pero yo sí creo que sí hay un convencimiento político y finalmente creo que también religioso, pero creo que eso se va a dar después. Hay una manipulación por lo menos en el discurso público, ¿no? Es decir, que le van diciendo más o menos como qué decir. Exactamente. Entonces, fíjate, regreso justo al principio por esto que acabas de decir. Cuando Ali se declara objetor de conciencia, la América blanca, esta América del Make America Great Again, que lo toma como objetivo, como ya les decía al inicio. Por estas cosas es que toda esa América conservadora dice, entonces yo no quiero a ese tipo, ¿no? No, pues no, ni de pedo. Claro, no lo quiero. Entonces, como les decía, hacen de Fraser su amigo. Y es aquí donde, pero Fraser no le comenta, no le platica, no le pregunta. Entonces, simplemente ellos deciden desde antes que Fraser va a ser al que le van a apostar todo, ¿no? Claro. Entonces, desde una compañía que se llama Cloverleaf, que era una pequeña corporación de 14 miembros, todos hiperricos, todos blancos, hicieron de ello uso activo, así como el Islam lo hizo con Ali, Cloverleaf lo hace con Fraser. Le empiezan a inyectar mucho dinero, porque se están dando cuenta, les decía, que en estas marchas de movimientos civiles hay pancartas de Muhammad Ali, llamándolo el verdadero campeón, eso. Cloverleaf le empieza a meter lana y empieza a aparecer en revistas, fotografiado con el grupo de Cloverleaf. Salvaron esa publicidad. Salvaron esa publicidad. Sí, le meten lana para contrarrestar eso. La campaña mediática de un lado estaba ya tan grande y la de Fraser era inexistente, entonces empiezan, digamos, a tratar de poner el piso parejo. Pero otra vez, a Fraser, pues no le preguntan, ¿no? Fraser, al ser un hombre humilde, llegan y le empiezan a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Él solo piensa que es por un asunto de publicidad y un poco accede ahí, sin saber cómo se está moviendo todo. Él piensa que son los medios de la pelea. Exactamente. Cuando en realidad es la publicidad del problema político, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, para esto cuando ya se está acercando a la primera pelea, todo esto está pasando mientras ellos están entrenando. O sea, su preparación debe de ser un infierno, porque se encierran a entrenar y salen y están las 20.000 cámaras y todos los medios y todos preguntando por todo este relajo. Ali iba casi cada 4 días a un programa de televisión a hablar. Entonces esto no les daba ningún descanso, ¿no? Entonces Ali declara en la primera conferencia de prensa, ya cuando los llaman a todos unas semanas antes de que se vaya a dar el combate, Ali declara esto: cualquier negro que apoye a Fraser debe ser considerado un traidor a la patria. Está bien loco ese güey. Y eso ya se lo dice en la jeta, ¿no? O sea, así como estamos nosotros en esta mesa, se lo dice en la jeta, ¿no? Eso hace que la revista Black Sports, que es una especie de competencia de Sports Illustrated, se pone en contra, la revista Black Sports se pone en contra de Fraser y en una de sus portadas publica: ¿es Joe Fraser un campeón blanco en una piel negra? La madre. O sea, entonces ya le compraron completamente el discurso a Ali. Sí. Ya es un asunto de ese momento cuando Ali lo llama tío Tom, el mundo liberal, progresista, se la compra, porque era el objetor de conciencia, etcétera. Y entonces Fraser se acaba de volver el enemigo público número 1 de la población afroamericana, ¿no? Sí, ya polarizó todo, ¿no? Ahí en ese sentido. Exactamente. Bueno, pues entonces, ahora sí, después de todo este desmadre que les he contado,
Todo estaba listo para esa noche del 8 de marzo. Estamos muy cerquita no muy cerquita, ya estamos en el 51 años de que se dio esa pelea, porque se dio en 1971. O sea, 8 de marzo de 1971. Ya se van a agarrar chingazos. Sí, ya están ahí. Por fin. Ya se va a dar la pelea y va a ser esto en el Madison Square Garden de Nueva York. Va. Que para ese momento era la catedral del boxeo, ¿no? Hoy sabemos que son Las Vegas. Ajá. En ese momento era el Madison Square Garden. Con una nación dividida entre los que decían que si apoyabas a Lee eras liberal, joven y estabas en contra de Vietnam y a favor de los movimientos de los derechos civiles, mientras que si apoyabas a Fraser, apoyabas a la América blanca y conservadora. O sea, así está dividida la gente que va a entrar, ¿no? Wow. Entonces, eso ya no era solo box. eso ya no era solo box. Pero, justamente hablando de box, yo sí creo que jamás hubo dos boxeadores tan buenos, tan famosos, enfrentándose uno contra otro en su mejor momento ambos. Okay. Mientras deberían ser recordados como el 1 y el 2 de la historia, y luego ya cada quien ponga a Mohamed Ali 1 y a Fraser 2 o a Fraser 1, mientras debería de ser así, sí. Joe Smoking Fraser muere pobre en un pequeño cuarto en Filadelfia, mientras que Mohamed Ali muere en la riqueza y alabado, con su nombre convertido en marca, con un valor de más de $50 millones para ese momento, ¿no? O sea, la madre. Así de injusta fue la historia con estos dos hombres que se subieron esa noche del 8 de marzo a pelear. La pelea había causado tal expectativa que fue hasta Dios Padre a verla. O sea, ¿Y a quién le iba? Pues yo creo que al baptista, ¿no? Yo creo que al baptista cristiano. Sí, no le iba a ir al musulmán. Sí, no le iba a ir al musulmán, ¿no? Se acordaba un poco de las cruzadas y... Qué parcial. Sí, ya sabes cómo es Dios, ¿no? La pelea había causado tal expectativa que, fíjense, nada más. El fotógrafo del ring, el tipo que se sube a hacer las fotos, ya saben, ahí cuando se van a chocar guantes y todo. Ajá. El fotógrafo del ring era un tal Frank Sinatra. No mames. Frank Sinatra convirtió en fotógrafo, que seguramente sus fotos han de haber sido una mierda. Pero, sí, Frank Sinatra llegó ahí. Entre el público estaba Woody Allen, Diane Keaton, Diana Ross, o sea, la élite del espectáculo estaba ahí. Esto hoy es común. Hoy es común que incluso los boxeadores suban con esas estrellas a un lado. No sé si recuerdan cuando subió Mayweather con Justin Bieber a un lado. O sea, hoy es común, todo comienza en esa pelea, porque con todos los antecedentes que hemos visto, esta pelea ya no era una pelea. Esta pelea ya no solo era una pelea, ya no solo le competía a los amantes del boxeo. O sea, esto ya había crecido demasiado, ¿no? Wow. Había narcos, todo el mundo estaba metido esa noche en el Madison Square Garden. Ali estaba tan confiado de su victoria que el día del pesaje, que entonces hoy el pesaje es un día antes para permitir que los boxeadores alcancen a rehidratarse. Sí, en ese tiempo el día del pesaje es el día de la pelea en la mañana. Okay. Entonces, el día del pesaje, dice Mohamed Ali, si Joe Fraser me derrota, me pondré de rodillas y me arrastraré por el ring, lo miraré y le diré que él es el mejor, que es el campeón de todo el mundo. Quiero ver. Hagamos un pequeño paréntesis para saber quiénes son en plenitud estos dos tipos que están subiendo al ring. Los dos están en su mejor momento. Los dos están invictos. Ali con una marca de 31-0 y Fraser con una marca de 26-0. Okay. Los dos eran los más potentes que había. Y ambos estaban dispuestos a todo por ganar esa pelea. Ali era el hijo pródigo de América, había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y sus dos victorias apabullantes contra Liston lo habían encumbrado como uno de los mejores pugilistas que hubiera pisado el ring. Fraser, el 12º hijo de un aparcero manco de Carolina del Sur que se rompió el brazo izquierdo tratando de tener un cerdo de 300 kilos y que al no tener para pagar un médico tuvo que trabajar él solo para sanar su brazo y del que se especula que de ahí saca toda su fuerza casi sobrehumana con la que gana el oro olímpico en Tokio 64. Los dos fueron medallistas olímpicos. En Juegos Olímpicos consecutivos. Sí, no. Y Fraser gana esa medalla literalmente con una sola mano, pues se había roto la otra en la pelea semifinal. O sea, una se la fracturó deteniendo un cerdo. De niño teniendo un cerdo y esa mano se la rompe en la semifinal, cuando está peleando por ver quién pasa a la pelea final de la medalla de oro. Se rompe ahí la mano y entonces, como en las Olimpiadas todo sucede cada segundo o tercer día, pues su mano no sana y sube a la final con una mano rota y literalmente gana con una sola mano. La madre, bien rifado, güey. De hecho dicen, carnal, yo sé que a ti esto te puede llegar a calar, pero como profesional dicen que Joe Fraser es el verdadero Rocky original. ¿Qué?
¿Por qué? A ver, no, espérate. Que dicen que Fraser es el Rocky original. Es que, ¿qué crees, carnal? Herejes, no manches. Es que ¿Cómo dicen? Fraser, sí, como él no tenía justamente para los gimnasios y todo eso cuando empezaba, él entrenaba en carnicerías golpeando con una sola mano reses, ¿no? ¿Qué? O sea, no, eso lo vi en la película, güey. Se lo copió a Rocky. Se lo copió a Rocky, sí, efectivamente, güey. Sí, efectivamente. puede ser. Porque tú sabes que la Santa Saga existe desde, La Santa Saga existe desde siempre. Desde siempre. Desde el concilio de Nicea se decidió. Desde las tablas que le dieron a Moisés, ahí venía la Santa Saga, exactamente. Bueno, esta es la pelea que se viene. Estos dos tipos, invictos, potentes, o sea, están muy jóvenes los dos. No es estas peleas que ahora hemos visto que de pronto, cuando se dan estos cambios de estafetes, porque viene el nuevo campeón empujando con 24, 25 años y el otro tiene 37, 38, ¿no? Entonces, aquí los dos están a tope, ¿no? A tope. Y aquí voy a hacer una cita de una de mis escritoras favoritas, que yo sigo diciendo que ella debería de ganar el premio Nobel de Literatura, que es Joyce Carol Oates. Ella dice: el boxeo pretende ser superior a la vida en la medida en que es, idealmente, superior a todo accidente. Nada contiene que no sea del todo intencionado. Esa noche fue la gran muestra de esto. Bob Arum, hoy famosísimo promotor de boxeo, entonces era abogado de Mohamed Ali, y de hecho en esa pelea es donde él por primera vez representa a alguien, o sea, está fungiendo como doble papel porque está representando por un lado legalmente a Ali, pero por otro lado ya entró como promotor. Entonces es la primera pelea de Bob Arum como promotor de boxeo. Bob Arum dice que esa noche fue el mayor acontecimiento deportivo de su vida, ¿no? Esto no lo dice en ese momento. Esto es una entrevista que le hacen muchísimos años después, a principios de los 2000, él es cuando declara esto. Entonces, para que nos demos una idea, en este momento no existe el pago por evento, o sea, no existe HBO, no existe la televisión por cable, ¿no? Así que la pelea se vende a todo el mundo para transmitirse, la repetición, el carrete que se graba, para venderse en cines. Y se vio literalmente hasta en Nueva Zelanda. Fue la primera pelea en donde los boxeadores cobraban un salario que se medía en millones de dólares cada uno. Hasta entonces los boxeadores campeones del mundo cobraban $700,000, $800,000. En este caso ya los dos cobraron millones de dólares. Huevos. Los boletos, para ese entonces, para una pelea de campeonato, se vendían por $5, $8. $8 los de abajo. Sí, esa pelea se cobró en 25. A la madre. Entonces, el espectáculo, ahí nació todo el boxeo moderno, ¿no? El gran espectáculo, el gran media, los grandes costos, las grandes bolsas, las casas de apuesta, ¿no? Tim Ryan, que es el conductor elegido para narrar la pelea, dijo que en ese momento, cuando subían los dos peleadores al ring, sabía que iba a ser algo de lo que iba a hablar el resto de su vida. Y tenía razón. Esa retransmisión, que es la que se vende en cines, se vendió para que se viera en todos lados y alcanzó 300 millones de espectadores. ¡Ah, la madre! Es muchísima gente eso, güey. Bueno, estamos hablando del 8 de marzo del 71. Un año antes, en 1970, que se jugó el Mundial de México 70, esa fue la cantidad de espectadores que alcanzó la final de Brasil contra Italia. La misma cantidad de personas. De personas que vieron la final del mundo de Brasil contra Italia en el 70, fue la misma que vio la pelea Ali-Fraser. Wow, entonces, no manches. El boxeo, frente a este deporte de masas que es el fútbol, no es nada. Entonces, esta pelea se puso ahí. La vio, insisto, hasta Dios Padre. Entonces, la tensión ya estaba al límite. Vamos entrando ya en candela. Ya están los peleadores al ring. El Garden es un hervidero de pasiones. Los dos hombres por fin están frente a frente. Ali con pantaleta roja con franjas laterales blancas y Fraser con una pantaleta verde con vivos en amarillos. Incluso en ese momento, Ali se veía altanero. Jamás mostró respeto por Fraser. Suena la campana que anuncia el primer round y Fraser ataca a un Ali que desde el inicio da muestra de su talento, que insisto, es indiscutible. Es más rápido, es más hábil, es dueño de más recursos. Se quita a Fraser, que no sabe más que ir adelante con un ritmo semilento que favorece del todo a Ali. Fraser va caminando despacito, a buen ritmo, bamboleándose, y el otro es una máquina que le mete 3-4 golpes y desaparece para cuando Fraser es capaz de soltar un golpe, Ali ya no está ahí. Wow. Ali domina, corta muy bien el cuadrilátero caminando en diagonales sobre sus puntas, y cuando es atacado, sabe escapar, sabe cortar las laterales, ¿no? Cuando ataca, sabe acechar, es decir, no solo es escurridizo, pero cuando ataca es implacable. O sea, no es el tipo que tiraba 1, 2, 3 y escapaba. Era un tipo que lanzaba combinaciones de 7, 8 golpes. O sea, era un tipo que cuando veía a la presa no se compadecía, ¿no?
Fraser camina de frente sin más recursos que su voluntad, pero al llegar al segundo minuto del primer asalto pasa lo increíble. A ese paso semilento de Smoking Fraser, cuando siente a su rival a 2 pasos de distancia, se abalanza con una velocidad inesperada y alcanza con un poderoso gancho de izquierda en la mandíbula de Ali, que evidentemente se queda sorprendido. Lo conecta seco, lo lastima y lo sabe Ali, y lo sabe Fraser. Lo tocó, ¿no? O sea, Fraser sabe que lo tocó y sabe que al Superman le duelen los golpes, ¿no? La pelea no cambia de ritmo en los primeros asaltos. Ali domina, pero en cada asalto se lleva 2 o 3 golpes muy bien conectados, ¿no? Ali demole a Fraser, que está básicamente en calidad de víctima, eso sí, como se suele decir, una víctima con las garras bien afiladas, que en el momento que está herida sabe atacar, sabe acechar. Cuando podía lo conectaba. Exactamente, cuando lo sentía más o menos a distancia, soltaba su gancho poderosísimo de izquierda, ¿no? Pero empieza a manejar una estrategia que va a ser, creo yo, la que va a cambiar todo. Porque en esos primeros 6 asaltos, Fraser se va a dedicar a atacar el cuerpo. Claro, cuando puede tirar un gancho a la cabeza, lo hace, pero al final, Ali es mucho más alto. Entonces no siempre ataca la cabeza, es más, tiene en mayor contacto en la parte media, entonces está atacando el cuerpo. Insisto, solo ataca la cabeza en contadas ocasiones. Para el 7º asalto, Fraser ha logrado su objetivo. Ali tiene el hígado dañado y los riñones paralizados. ¡A su madre! Digo, esto lo sabemos después, ¿no? Pero ¿cómo lo sabe Fraser? Porque el hombre que flotaba como mariposa y picaba como abeja se había quedado sin piernas para correr. Huevos, Ya no puede correr, tiene las piernas entumidas. Quienes saben de boxeo saben que un gancho al hígado lo que hace es paralizarlo, para el flujo sanguíneo, las piernas no responden. Y ahora sí, hay que entonces, enfocarse. ahora sí, no te queda de otra. Te voy a atacar y cuando esté encima de ti ya no vas a poder correr, o al menos no a la misma velocidad. El costo, sin embargo, había sido alto. La golpiza que había recibido para ese momento Fraser es brutal. O sea, el rostro de Fraser está destruido. Es decir, a eso me refería también en el intro, ¿no? O sea, aquí no hay posibilidad de derrotas. ¿Quieres conectar? Te van a conectar. O sea, el nivel de Madrid sí había sido épica, ¿no? Sí, había sido una destrucción. ¿Por qué? Porque Ali no era un fanfarrón que hablaba y hablaba mucho, como ya lo vimos. Es que sí era quizá el mejor boxeador de todos los tiempos. Está muy o sea, es un tipo que sí tenía con qué respaldar todo lo que decía. Quizá por eso jode tanto todo lo que dijo, ¿no? Es como, vato, si eres así de bueno. Sí, qué pinche necesidad. ¿Para qué haces todo? Habla de que es malo, habla a nivel deportivo, pero todo lo demás sobraba, ¿no? Entonces, en el asalto Dolce 13, que esta es otra cosa importante, porque entonces las peleas se daban a 15 rounds, no a 12 como ahora, eran verdaderamente batallas inhumanas. En el asalto 12 y 13 fueron particularmente una cabecera. Los dos se golpearon con todo lo que tenían. No podían más y sin embargo seguían de pie. Al final del round 14, las tarjetas de los jueces, las extraoficiales, las de la malamita, los tenían empatados, los tenían 7 y 7. Wow. Así que si uno quería ganar, desde ese punto de vista del espectador, pues tendría básicamente que noquear en el último round, ¿no? O sea, el que ganara ese último round, y tenía además que ganarlo con claridad, porque un round cerrado podía decantar la pelea para cualquier lado. Sí, ¿no? sí, como dices, ¿no? Si querías realmente sentirte ganador, tenías que tumbar al otro. Exacto, había que noquear, había que hacer lo que hizo Márquez con Pacquiao, ¿no? Claro, Entonces, sí. eso no deja de Eso ganar es más. incuestionable. Exactamente. Entonces, Ali no elude. No quiere salir a boxear porque en su esquina le dicen, en su esquina un poco confiando en la velocidad, es como boxea, lo golpea, o sea, gana el round, ¿no? Claro. Pero Ali no elude, o sea, al final, insisto, es un hombre sumamente valiente, no quiere salir a boxear, no quiere correr. No quiere dar jabs y huir, ¿no? Es decir, no es Mayweather. Salió a buscar. Él sale a buscar, ¿no? Sale y Fraser en su plan de siempre, sale y ataca como toro. Y en ese round, Ali se le va como toro encima. O sea, se van a atacar uno contra el otro. Y entonces empiezan a conectar con una dureza similar a la de los últimos rounds. Llevamos ya más de hoy las peleas son de 38 minutos, en ese momento eran de 45. Estamos ya sobre los 42 minutos de hombres golpeándose con todo, ¿no? Entonces, en ese momento, Fraser, que esto se sabe hasta después, el único que lo sabía en ese momento era su coach, su manager. En ese momento, Fraser tiene la mandíbula rota. La chinga, ese güey le encantaba traer algo roto. Lo suyo era romperse las cosas, ¿no? Su madre. Él está peleando con la mandíbula rota y así sale a morirse en el último asalto, ¿no? Suena la campana, ambos se acercan, chocan guantes, instados por el referee, ellos no se tragan
dan un paso atrás, reanudan combate. Una calca de toda la pelea. Frazer atacando, Ali contraatacando a una velocidad endemoniada. Con brazos, insisto, las piernas ya no le daban. Pero su potencia sí seguía presente, ¿no? Ali se jacta durante toda su vida de poder lanzar golpes y acertarlos más rápido de lo que sus oponentes parpadeaban. Y acaso, digo, es una exageración, pero acaso tenía razón. Era un tipo velocísimo, como les decía, era un tipo que te atacaba y te daba combinaciones de 7, 8, 9 golpes y lastimaba contundentemente, ¿no? Pero las probabilidades en ese momento ya se están decantando por ese puño izquierdo, aquel con el que tuvo que contener al cerdo Joe Frazier. Porque en el segundo 25 de ese último round, lo conecta, en un momento que lo está empujando, y Ali baja la mano, lo conecta con un gancho tan brutal que lo manda a la lona. Toma, cabrón. Entonces, huevo, lo tira, Ali se levanta de inmediato, y no en este fanfarroneo como hoy cuando vemos que alguien lo lastima y todos no sale y medio bailar. Sí se levanta de inmediato. Ok. Sabe que esa caída puede costar todo. O sea, esa caída puede decantar totalmente la pelea. Entonces, no era la primera vez que alguien tiraba a Mohamed Ali. O sea, nunca lo habían tirado en un último round y nunca en una pelea tan cerrada. Entonces él se levanta, se queda esperando el conteo, un poco también para ganar aire. Se deja ir y en ese momento el destino está echado. Porque se deja ir con tal brutalidad. Él sabe que esa pelea está decantada. Que Frazer lo recibe con un gancho igual. Huevos. En esta ocasión no lo tira, pero sí lo rebota. Y es cuando Mohamed Ali se da cuenta que no va a poder. Porque la única forma de derrotar a Frazer es desbocarse. Y acaba de medir que en ese punto de la pelea el gancho de Frazer sigue igual de potente. Así que la decisión estaba tomada. Ali hace lo que puede, pero esa caída marcó el derrotero. Dos de los jueces en ese momento tampoco se punteaba como hoy, que dan 10-9. En ese momento se contaba el round por punto. El round, si tú ganaste el round es un punto para ti, 0 para mí, entonces se daba de a punto, ¿no? Entonces en ese momento, ya en las tarjetas oficiales, dos de los jueces dieron 9-6 a favor de Frazer, y otro, que quién sabe qué pinche pelea dio 11-4 también a favor de Joe. O sea, fue decisión unánime, pero no era esa pelea. No era ni remotamente esa pelea, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que logró una victoria unánime. Y entonces Ali no podía correr. O sea, Ali ya no podía negar esto. Se había consumado la más grande hazaña del boxeo. Joe Frazer, el pequeño hombre negro que había sido humillado hasta el cansancio, había vencido a su oponente. Por supuesto, que Ali jamás salió a ponerse de rodillas, no reconoció que Frazer era el campeón, como había prometido. En lugar de eso, ¿saben qué hace el héroe Mohamed Ali? Apenas un par de horas después, donde se empieza a dar la rueda de prensa, ya saben, estas primeras impresiones después de la pelea. Mohamed Ali sale y dice, bueno, empieza a culpar a todo el mundo primero, empieza a decir que todo es culpa de todos, no reconoce que Frazer es el ganador. Eso lo va a hacer muchísimos años después. Lo que él dice en ese momento es que esta era la victoria del hombre blanco y que los jueces estaban al servicio del hombre blanco y que por eso él había perdido esa pelea. Como sea, yo no creo, y esto la verdad, yo no creo que exista una pelea sobre la que se haya escrito más en la historia del boxeo. No en vano, Norman Mailer, en la gran crónica que hace, él es el que la llama la pelea del siglo. Sus alcances repercuten como estándar de entrega en el boxeo hasta el día de hoy. Porque todos hemos visto grandes peleas con grandes rounds. Esta pelea es round tras round tras round, golpeándose como nunca nadie se había golpeado. Es el prototipo de pelea de box. Exactamente. Y no solo ya a nivel de entrega, cuando nos gusta el box, estamos viviendo el box con esa pelea. Esa es la pelea que queremos ver, ¿no? También marca el derrotero de lo que va a ser el box a nivel de declaraciones, a nivel de política, a nivel de dinero. Empieza a marcar todo lo que va a ser el boxeo a partir de ahí. Y creo yo que esa es la pelea que marca el derrotero de lo que tiene que ser épico en el box. No se trata solo de ganarle a tu oponente, se trata de ganarle así. En esas circunstancias de grandes paridades, con todo en contra, verdaderamente todo en contra. Frazer no tenía una sola cosa a su favor y pudo contra todos. Para terminar, quiero compartirles una cita que es un poco larguita, pero creo que vale la pena. A ver, dale. De la misma Joyce Carol Oates, que ella dice:
Cada combate de boxeo es una historia, un drama sin palabras, único y sumamente condensado, incluso cuando no sucede nada sensacional. Entonces el drama es meramente psicológico. Los boxeadores están ahí para establecer una experiencia absoluta, una pública rendición de cuentas de los límites máximos de su ser. Ellos saben, como pocos podríamos saber de nosotros mismos, qué poder físico y psíquico poseen, de cuánto son capaces. Entrar en el ring medio desnudo para arriesgar la vida es hacer de su público una especie de voyeur. El boxeo es así de íntimo. Es salirse de la conciencia, de la cordura, para entrar en otra difícil de nombrar. Es arriesgarse y a veces alcanzar la agonía. Wow. Con eso terminamos, amigos. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece esta historia? Wow, qué increíble. Yo la verdad es que no me hubiera imaginado todo lo que había detrás y alrededor de la pelea, ¿no? Es decir, o sea, conocía que se había dado y que había sido un tiro espectacular y todo, pero toda la situación política, social que hay detrás, racial, religiosa, sí, se vuelve extremadamente complejo, ¿no? Y lo que está bien cañón, desde mi punto de vista, es que el conflicto que se dio alrededor de dos boxeadores fue tan grande, pero aún así la pelea estuvo o al nivel o arriba de lo que se esperaba, ¿no? Eso que acabas de decir es clave. O sea, ha habido montones de encuentros en cualquier deporte, montones de enfrentamientos en cualquier deporte, que se empieza a hablar y se empieza a cocinar y con mucha facilidad se dice, viene el enfrentamiento de la historia, de la pelea. Y nunca sucede. Siempre terminan por defraudar. Esta no defraudó nunca, ¿no? Nunca. Creo que eso es lo más importante. Sí, no manches. Está cañón. Felicidades, carnal. La verdad es que está muy chido. Oye, pero yo me quedo con una situación ahí. No sé, es que me da o sea, ¿en realidad Frazier fue una víctima en todo esto? En ese momento sí lo fue. Y esto creo que va a quedar muy claro en el siguiente episodio. Bueno, no en el siguiente episodio, pero sí vamos a tener que abordar, porque les decía al principio, esta es la primera de 3. Esto no paró aquí. La guerra siguió a partir, como ya les adelanté, de la rueda de prensa. A partir de que acaba la pelea y llega la rueda de prensa, se empieza a calentar la segunda pelea. Y no la tienes preparada. No paró y vamos a hablar también de eso, pero eso será hasta otra emisión de Épico, carnal. Ok. ¿Nada? Bueno, ¿Qué pues queda? ¿Despedirnos? Sí, pues eso es todo, amigos. Invitarlos, ya saben. Recuerden que esto es Épico, un podcast baldanista hecho de historias deportivas, hecho por y para los amantes de los deportes. Recuerden calificarnos, decir, ya saben, compartir, likes, suscribirse, activar la campanita y todo lo que se hace en redes sociales. Yo fui Víctor. Yo soy Jonathan. Gracias nuevamente a Agua Vida, que como siempre patrocina estos episodios. Y nos vemos la siguiente semana. Vale, gracias. Fuga.